defensivo y el delantero de BBV, que tampoco está teniendo su partido por
Xabi Alonso acaba la primera parte con el marcador de 2-1 favorable a Osasuna. Y se va fijando en el auto, se va pasando en el los seguidores rojillos. Siempre que el equipo de los primeros 5 minutos ha visto como su equipo de Ciegos de San Real se volvió por José Ferramos, que no se ve listo para dar arriba al conjunto blanco para la segunda parte. Conversaciones ahora entre los jugadores del Real Madrid acerca de Xabi Alonso también para conversar con Dios Gómez, no sé si por la expulsión de Sergio Ramos, por el delante de Madrid también que han solicitado los jugadores del Real Madrid. Camiñá que se acerca con la unidad de Osasuna para llevarse también a Xabi Alonso. Se marcha ya los jugadores del Real Madrid también. Dios Gómez, el público que se va, y yo por el sí, sí, mucha amiga, por eso ha tenido mucha amiga y ha sido increíble. Muy bien. Por el balón, por fuera, por dentro, de Osasuna, que pasaba ya los pivotes, los Osasuna, pasaba bien por Madrid. Y sabemos que primero con Osasuna ha descontrolado va a aparecer Isco de líneas, va a aparecer Modric y el partido de la Osasuna con las otras intervenciones sobre todo y descanso de Pamplona y ahora Osasuna del Real Madrid de alguna manera firma descanso. Se seguirá con la segunda victoria hasta ahora.
Un momento de pausa de tranquilidad que lo aprovechamos por ahí, Mónica, adelante. Para un industria agrícola de esta tierra en gran influencia de la buenas tardes. Actualmente Víctor Sánchez está en la fábrica la cultura y ¿no es eso? Sí, es Por la base que es una serie de programación Sí, ha sido muy 190 minutos, pero es un ataque de segundo y casi me parte de lo que le ha sacado como pelos y muy divertido, muy ilusionante y le pasamos por ahí. ¿Esa final comentada? Sí, que sigue así. Así que sí, también lo suele. Sí, siempre llegamos a mi casa y luego siempre son momentos locales. Partido estas imágenes bonitas aquí. Estamos muchas veces siempre enseñando ese número de cosas maravillosas. Sí, bueno, es sorprendente, pero es cierto, ¿no? Muchas veces, aunque la cosa de los presupuestos y la diferencia de jugadores de Madrid es el corazón. Y hoy los jugadores de Osasuna, a partir del primer gol, han puesto más corazón que los jugadores de Madrid. Esa es la diferencia. Ahí donde los equipos pequeños se pueden dividir y para lograr de otras formas, sobre todo cómo inicia y cómo inicia lo hace Ancelotti para poder determinar que está alguno menos de previsto. Un primer distancia que cambia. Nacho, voy a reivindicar que venga a entrar en esta segunda parte. De momento no hay fecha de cambios, tampoco en Osasuna. Se coloca el señor Alonso como ya terminó esa primera parte de la posición central junto a Pepe. Vamos a ver si varía a lo largo de estos primeros minutos o si no, pues además yo creo que tiene que estar con este tipo de aquí hasta el final del partido. Que de momento empiezan así. Comienza la segunda mitad de Isamar con el marcador de Osasuna que favorece a Osasuna de Real Madrid por uno menos y Isaac Alonso situado como central. La expulsión de Sergio Ramos. Insisto que vuelve la pelota hacia el momento
sobre esa posición, Ancelotti es Suárez. Porque se debe decir en esta situación, saca a los hombres adelante, siendo un poquito menos incisivo, creo que este grupo sí que tiene condiciones para sacar el partido adelante. Puede ser las dos cosas, seguramente sale Alonso por el paso del minuto en el ataque, si que y se quedará quizás sobre Peque en muchas ocasiones, porque hay muchas una más espera de la Madrid, pues una pero que vaya una más, el valor de Madrid, va a esperar su ocasión. Pero a mí me parece que de momento puede ser una buena solución. Cristiano, preciso Cristiano, le deja la pelota al mismo, que ya venía el defensor, toca con Loro, Marcelo, Osasuna que no cambia el plan, ni mucho menos, el balón de Isco desviado en la frontal, por el gato Silva le llega la pelota a Dani Carvajal. Entra con la zona, quiere trabajar Cristiano, despeja Jordan Ortiz. Ese es Benito al final, le va a ganar para el Real Madrid, Pepe. Roberto Torres anticipándose a Cristiano, Guillermo Benítez jugando con Silva. Cristiano, el equipo navarro, salió el balón Xabi Alonso. Isco, Marcelo, Benzema dándole una salida por la izquierda. Ahí Benzema. No es el único en el Real Madrid que está teniendo poca participación. Luka Modric. Modric por la derecha no, por la izquierda mejor, de luego por la cooperación de Benzema. Gareth Bale que se ha ido a medio, Marcelo ahora sí libre de marca, el balón de Marcelo. Pasó de la izquierda de Ortiz con Loro. Se toma la pelota, Iliaco Silva. Busca la mirada al asistente, también al árbitro, muy bien quedada. Bueno, este es el Madrid, vamos a ver, es el partido, va a ser un partido muy bonito, muy intenso. El Madrid se va a jugar a estar por la gente atrás, partido muy importante para la velocidad de Pepe, la concentración que tenga, que sobre todo marcar a Viernes, que los jugadores van a buscar de la zona, y lo que tenemos que ver son acciones individuales, no son los jugadores del Madrid, pero la mayor calidad que tiene es individual lo más posible para defensa de los evidentemente lo que ha hecho entre las cosas es reforzar la confianza de los hombres de Kamikaze. En el plano del partido, yo no sé si un poco fríos o un poco, sí, reticentes ante lo que prevenían, se les va a venir encima. Igual que los acontecimientos les ha llevado a fortalecerse a su confianza. Luka Modric, siendo bien de lado, Modric le dio un pase que teóricamente era para Cristiano, pero no lo vio portugués. Detrás a Torres, Damián, Marcelo, por delante hay un balance puro. Isla vuelve a llevarse el balón, si no deja Jordan Ortiz, luego sí nos pone con Torres, que abre demasiado fuerte esa pelota, que se marcha por la banda. Madrid la práctica de buena vuelta, apretar lo más arriba posible, jugar en campo contrario, apostar con uno menos, por eso yo decía que la defensa de Madrid, pero está haciendo bien en apretar lo más arriba posible para que no tenga todas las cosas de la final, se vaya teniendo más atrás. Creo que el Real Madrid recuperación de la pelota por parte de Álvaro Cejudo. Cejudo, movimiento de Oliveira, dejándose de central, que pasó a Alonso, y pasó Roberto Torres. Se disculpa Xabi Alonso por el error anterior que ha permitido la contra de los Asunas, sacó de esquina. Decías, el Real Madrid se ha olvidado la rotación, pero como quiere, esa fase se le gusta esta. Y esto va a ser, me da la sensación de que no vamos a dar mucho trabajo con María. Cristiano que regresaba para la presión. No, viene a portugués. Carvajal. Silva, Isco, pero no consigue ese Torres con el esta ronda. Viene la pelota. Oliveira.
tiene el balón, lo que tiene que hacer es intentar mantenerlo para que pueda jugar la vista desesperando. Lolo. Y cae al suelo, cae el balón Cejudo. Osasuna de sus virtudes a un bravo. Ha sacado el gol rápido Osasuna, buscaba hacer algo que ya ocurriera en la primera mitad, cuando el balón estaba en el medio del juego de Guayido. Se ha producido el choque entre Pepe y el Emiliano Armenteros. Imagino que Pepe se había dado cuenta que alguien tenía una realidad para jugar. Ya sé que Pepe esa jugada se hace posible. Seguro que era chido. Si se acuerda de un plano, eso ya tiene que me sorprende. Y tiene bastante culpa de lo poco que está haciendo los Osasuna remunerados. Tiene bastante miedo de los partidos. Espacio, además, son más peligrosos como de la Osasuna. Benzema y Cristiano, Karim Benzema. Benzema hacia Cristiano, y lo puede llegar. Arribas. Sale con la pelota mal Bertrand. Silva. Silva hacia Torres. Roberto Torres. Viene a los Osasuna y saliendo de la presión del Real Madrid, una presión que ha sido agresiva de arranque del segundo periodo, pero que poco a poco parece que tiene contundencia. Cejudo levanta el balón Pepe. Brigante del portugués, acción buena de Modric. Se le complica a Xabi Alonso, que tiene que recurrir al pelotazo. Pasa el balón. Damián. Está en la final, busca la acción individual, se marcha de Marcelo. Saca el balón de Alvarez de Javi Gracia. Seguramente yo la dedicaría el mismo Morata, el mismo José, que son jugadores que van a hablar de Francesco, de van a mucha chispa al equipo y que parece que no puede Ese balón que explica Xabi Alonso, central de la defensa del Real Madrid. Brigado de Benzema. Armenteros acercó bien a Oriol Rivera. Y se venía ahí contra Mortal. Se ha levantado el indicador de la izquierda, la siguiente de Benzema, la siguiente de Benzema, de ganar el justo hasta ahora, no veía la sesión de siguiente premio, le vamos a ver de 0 Osasuna no solo se ha visto sino que como hacia arriba, lo cual provocar un movimiento que nos apuntaba a Millán que casi anticipó la lanza al corta en el banquillo cuando lanza a Armenteros. Buena pelota de Armenteros, le ha quitado ahí a Alberto Torres el remate Carvajal. Solo un poco de más, de todo lo último, porque eso valía muy bueno. Y según por la mano, vaya. Modric. Falta de Armenteros. Inicia Modric, no sé si salimos de para aguantar físicamente la segunda parte tan exigente como va a ser esta. Yo no voy a cambiar la vuelta. bastante llamativo, me parece más cambio de cromo, de volver a la expresión, el intento de No, pero parece que podría saber lo más de la licencia, ¿no? Vamos a ver si poniendo una exposición de licencia y lo segunda vez, pues... Vamos a ver cómo evoluciona el juego del Real Madrid, contra la pelota Silva, muchas galopadas y en esta oportunidad han acabado muchos titulares en la última semana pero su resulta incomodidad dentro del equipo. El Martín Carvajal, que se hace bueno desde el carril derecho, Pepe Carvajal, Pepe Damián, saque de esquina.
María preparado para lanzar. Sin mayor problema Andrés Fernández. Cristiano con el equipo Sandra de la pelota de los tres. Damián Silva. Luego Torres, Damián. Sara Alonso. Pasa la pelota para poder hacia Diego López. Cristiano Ronaldo esperando el balón de Isco, de momento lo aguanta el Isco, y Arroyo de la Miel que al final prefiere jugar con Marcelo. Isco, el autor del gol del Real Madrid, fantástico regate, rapidísimo cambiándose, el balón de pie, Cristiano Ronaldo, ya está agarrado en su área el equipo de Javi Gracia, Modric, Isco, Cristiano con la zona de disparo. Gustavo de Cristiano a saque de portería. Recordamos el banquillo de ambos equipos, en los Osasuna, Ignacio Riendo, el portero suplente, Jorge Flaño, ayer Raúl Oyer y José García. Banquillo de Real Madrid, claro, ya la Cruz María y aparte Iber Casillas se abrió a Nacho que se Holanda, el Interramendi, Riera, y luego la pelota Luka Modric, Nico López, muy sencillas, pero que vienen muy bien aquí. Ese cayó en la autopista, esperando el momento de la dentro del compañero que la había invitado a la sentencia contra la Osasuna.
Cristiano. Cabezazo de Fabio Vergara. Xabi Alonso. Isco. Modric. segunda mitad,
Isco, Benzema, Cristiano, los que están intentando los balones con escaso éxito. Quiero este trabajo que se realizó en exclusiva de María y a Xabi Alonso, Cristiano, Nacho, el campeón de la Liga Europea, Marcelo, y María Marcelo. Sigue Xabi Alonso. Seguridad y recibe Benzema de las líneas defensivas. No sé si ahora sí pensaba jugar de memoria, creyendo que arrancaría de María, pero de María lo había conectado en esa misma lógica futbolística. María superaba el resultado con mucha energía para la caída de la tiene su once, Miguel Lamano, que está internacional, se lleva la pelota a la bola, Xabi Alonso, María, puede complicar a Libre, pero si no, no puede María. Saliendo de la acción de Marcan diestro, la verdad, centro peligroso, Pepe. Porque ve que se tiene que ir arriba. Soy más antes el pase, muchos errores ahora del Real Madrid, como más deslazar su juego. Sobre esa pelota de Cejudo, Oriol Rivera, y Amor, cambia a la derecha para el centro de Cejudo. Está el muy preciso. Ahí el sombrero como recurso de Isco para salvar ahí la presión. De Armenteros, choca el árbitro y Xabi Alonso, exactamente del balón que Xabi Alonso asciende. Minuto 25 en que se va a cumplir. Su otro centro de Cejudo de ofensivo y dispara por la zona total que tuvo intervención Diego López. Se va a pegar de Rubén Carvajal. Las sensaciones han ido más a pensar en el 3-1 que en el 3-2. Yo he visto en este partido muchas veces las sensaciones de bastante poco. Y aquí que reclamar la disputa de que sobre el agua, la liga falta, se deja un poco también, pensaba que la capacidad más juego, no tener más el balón y tener más jugadas individuales para dividir a Osasuna, pero está pareciendo un poquito. Veíamos ahí una buena intervención de Diego López. Está secando y todo porque llega en la semana que está llegando corriendo y trabajo con Fernando Dos Santos, el delantero de Osasuna. Rivas. Restaurante, Luis. De aquí lo vemos, ¿no? La jugada está totalmente desorganizada para ir a la área de presionar, de trabajar, de cambiar de las fronteras. Y el círculo, y luego de la revista de la podería para el cierto, buscar el disparo de Castro y Cejudo, que se ahí centra, Marcelo. Marcelo que Cristiano
Cristiano, siempre para dividir la presión casi inexistente de Fabio de Ancelotti. Xabi Alonso se marcha, Cristiano. Disco le está exigiendo demasiado físicamente, y por lo tanto, pues no está tan fresco, ¿no? Y ese es el problema de un partido como el de hoy para jugadores que son. Mario León sobre Pepe, disco de nuevo, que no cambia Ancelotti, que se ha quedado de más de físico, ¿no? Y seguramente, pues Ancelotti le tiene de campo, porque es capaz de hacer una acción individual y de generar peligro. Marín y Marcelo. Marcelo que centra, toca el defensor, cabecea Silva, hace María. Xabi Alonso, no quiso jugar de primera para Di María y ahora cuando buscaba el gol de la mirada Argentina Silva. Puede empezar de nuevo de Ángel, Nacho, Isco, Pepe. Despegándose hacia acciones ofensivas, y disparando y apegar en defensa de tirables. Justo de Garcías, justo de Ideas al equipo de Ancelotti. Y sobre todo se puede Cristiano, desde la entrada de Ángel Di María. Sería la ley que está corriendo esa responsabilidad. Cristiano Isco, fantástico el toque para dejar atrás a Lolo, máximo tan bueno, el pase hacia Di María. Andrés, pelota que pone en el pecho de Carvajal. Ahí destruye claramente, falta Silva. Semana que creo Ricardo de la Sanresta. Silva cuando ya está preparado por parte de Osasuna. Vale muchísimo. Sí, y vas a pedir nada de ruido porque estábamos solo con la Mois, salían solo con los amigos y los amigos de la fruta, esta mañana de trabajo. Esa primera sustitución de Osasuna por Di María va a lanzar la falta, el balón de Di María bien tocado. Cabeceo de llega ahí, ejerciendo la labor de defensa central y delantero. Marcelo. Isco. Xabi Alonso. Otra pelota muy centrada y cómoda para que pueda despejar con ese despejazo arriba. Isco, Cristiano. Vemos arriba la primera, Cristiano va a buscar la solución de la jugada dentro de la Cristiano. Estas son las acciones de Cristiano que tiene que empezar a hacer aquí al final del partido. Va a ser las horas de manera donde puedan quedar peligro realmente. Se acaba de volver correcto. Buena lectura porque puso ya el movimiento verde. Y el tiempo que vemos. Está formado centro de María, saque de banda. La
Isco sale Alonso. Se lleva la pelota a Cejudo, quiere robar de nuevo Isco, no lo consigue, aunque sí provoca el fallo. El Cejudo. Nacho. Sale Alonso, Nacho. Pepe. Que se sale muy encima de Cristiano que arranca desde muy atrás, casi desde la línea del centro del campo. Isco, María, el balón para Benzema, Benzema en el área, sigue Benzema, el saque de portería. Está jugando el marco de la Real Madrid y Osasuna Extrana, aproximándose a un destino que parecía improbable. Pero el partido, incluso después de los primeros minutos del partido, creo que ahora es factible con una victoria de los 3 puntos. El equipo de Carlo Ancelotti. Cristiano, balón hacia Benzema, Lloris, llega desde la defensa de Alonso, rebota el Lolo. El disparo de Toro Sala, ahora le sigue la batalla. Sí. Esta vez es que no mide, sí. No mide, sí, no salta Cristiano, sí lo lleva. Y la segunda cartulina amarilla. Un partido en que Saúl Gómez, digamos que ha estado rápido a la hora de sacar amarillas. Esa línea de sancionar con rigor. Diego David, la chica de los minutos, y ahora el amarillo va a ser el partido las instrucciones Real Madrid, la expulsión de Bernardo Silva en el lugar de Osasuna, todos. Así es, la consecuencia de este tipo de jugadores que juegan como menos, las cosas se ponen parejas, Osasuna creo que aprovecha perfectamente las presiones de los demás y el Madrid aprovecha las presiones de Bernardo Silva que van a poner minutos donde Osasuna tiene que ver qué es lo que quiere hacer, pero quiere ganar el partido, lo que quiere es defender bien y perderlo. Enseguida contigo, Ricardo, con el en el fondo, sigue. Mucho físico, que pega el campo. Ya muy gracia, creo que la una buena organización. Sí, estoy de acuerdo. En el momento no es el papel equipo, pero es en determinado sentido lo que tiene que hacer Osasuna, lo que no venía, y ahora lo que no venía, que tiene ahí una ¿Qué estás jugando tú? las sensaciones psicológicas cambian. Yo vi la primera, la segunda. Se sube la sesión un poco más frágil. El Real Madrid cree que todavía hay opciones de sacar de esta grande. ¿Cómo quedaste? Más o menos sabes que hay minutos de Madrid está más de ganar un partido.
cuando estaba con